no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en los lados, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús está entre vosotros? Amén. Mire, hermano, no se puede evitar, hermanos, a veces la duda, inclusive hasta dentro de la iglesia, del pueblo del Señor. Quizá no podemos dudar que Cristo ya resucitó, hermano, y que vive por los siglos. Pero nos pudieran atacar otro tipo de dudas, hermano. Nos pudieran atacar a lo mejor, hermano, pues yo no sé si mañana tendré trabajo, yo no sé si mañana tendré economía, yo no sé si seré sano, yo no sé si este problema pudiera solucionarse. Pudieran pasarnos como Tomás, ¿verdad? Dudar, Señor, ¿será? Y pudiéramos todavía agregar como Tomás. Y la iglesia puede decir: hermano, cree en Cristo, que te puede ayudar, te puede sanar. Y pues yo no lo creo. Hasta que yo vea que la solución, que mi enfermedad, que el problema, que la necesidad, entonces creeré. Pudiéramos decir así como Tomás, hermano. A lo mejor hasta lo hemos dicho, hermano. Pero, hermano, siempre Dios es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Amén. Mira, hermano, llegó Jesús, dice la Biblia, y se puso en medio, estando los discípulos alrededor. Ahora sí, ya con Tomás, 8 días después, hermano. Y directamente Dios, hermano, va directamente con Tomás. Y le dijo: Tomás, trae tu mano y mételo en mi costado. No seas incrédulo, le digo. Métela. No seas incrédulo, sino creyente. Y el atrevido Tomás, por lo que nos dice la Santa Biblia en el verso 28, la expresión Señor mío y Dios mío, nos da a entender, hermano, que si Tomás todavía se atrevió, hermano. Se atrevió a tocar la herida del costado de nuestro Señor Jesús, la puso ahí. Y por eso la exclamación, que cuando él palpó, hermano, la herida, él exclamó y dijo: Señor mío y Dios mío, en un tono de asombro, pero a la vez de arrepentimiento por la duda que le había venido. Y Jesús le responde: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted. Eso soy yo, toda la iglesia, hermano, que no vimos a nuestro Señor Jesús, el gran privilegio de estar, hermano, en cuerpo presente, nuestro Salvador, hablando, hermano, después de 3 días muerto con sus discípulos. Yo no sé si usted, hermano, lo tendría como un gran privilegio, hermano, pero en realidad es un gran privilegio, hermano, los discípulos que tuvieron. Pero queda corto, hermano, créame. Porque Jesús lo pone, hermano, de relieve y dice: bienaventurados los que, hermano, los que no vieron o los que no le vimos, pero que le creemos, hermano, que Él vive. Entonces somos más bienaventurados que los discípulos, porque los discípulos fueron felices al ver a su maestro resucitado, pero nosotros no le vimos, pero le creemos que resucitó, y somos más bienaventurados, más felices, porque lo creemos por fe. Ya no es necesario de decir: Señor, si tú te presentas, si tú me das un sueño, si tú me hablas, si tú me haces sentir, entonces voy a creer. Creemos por fe, hermano, que Él está entre vosotros, hermano. Amén. ¿Cuántos creen, hermano, que Él está aquí, hermano? Amén. Él está aquí, hermano. Entonces es una de las pruebas, hermano, que Jesús les dio a sus discípulos. Encontramos otra, hermano, muy famosa esta prueba. Hechos capítulo 9, verso 1 al 9, hermano.
Gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo, hermanos, 9, verso del 1 al 9. Vamos igualmente, hermanos, a leerlo con la iglesia del Señor junta, con su servidor, hermano, capítulo 9, verso 1 al 9. Y por lo que ya sabemos, hermanos, la historia o la conversión de Saulo de Tarso, hermanos. Amén. Pero vamos, hermanos, a recordar cómo el Señor se le presentó con pruebas indubitables, con pruebas innegables, que no se pueden, hermano, ocultar. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió que guardara las guardas de Damasco, a fin de que algunos hombres o mujeres de ese camino los trajeran presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron la mano. Unido, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mis hermanos, a veces cuando la duda es muy fuerte, Dios también tiene que tratar de una manera más fuerte, hermano, para quitar la incredulidad, hermanos, en lo que a Dios quiere usar nuestras vidas. Dios no puede usar nuestras vidas cuando hay una duda que permanece. Nos tiene que sacar esa duda para que creamos por fe, hermano, que el Señor vive. Saulo, aunque conocía al Dios de la gloria, hermano, pero no había tenido un encuentro con él, hermano. Conocía porque había estudiado la ley, hermano, y se basaba en eso, y estaba bien porque era parte, hermano, de los mandamientos de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús vino, hizo un nuevo pacto con la humanidad, con la iglesia. Ahora, hermano, Cristo había resucitado. Ya había pasado algunos quizás meses, hermano, pero Pablo, respirando amenazas, odiaba a los hermanos. En aquel tiempo, hermanos, los cristianos o los hermanos se les conocía como los del camino, hermano. Y se han preguntado el por qué los del camino, hermano. Porque en aquel tiempo, hermano, vino una gran persecución contra la iglesia. La iglesia, hermano, no estaba morando como ahorita, hermano, tan tranquilamente, hermano, sentadito en su silla. La iglesia, hermano, abandonaron sus hogares y caminaban, hermano, por el camino, se escondían en las cavernas, ahí meditaban, ahí oraban al Señor, hermano. Hubo una persecución tremenda, hermano. Entonces se les bautizó, digamos, de esta manera, se les puso sobrenombre a los hermanos, los del camino, porque estos hermanos siempre caminaban en el camino, literal, hermano, predicando la palabra del Señor, no moraban en un lugar fijo. Por eso se les conoció como los del camino, hermano. Hoy, gracias a Dios, hermanos, Dios nos ha dado la paz por todas partes, hermano. Entonces, hermano, Pablo, hermano, enojado contra ellos, porque crecía el pueblo de Dios, crecía la iglesia del Señor, hermano, a pesar de una enorme persecución que hubo en aquel tiempo, en los años, hermano, 60 después de Cristo, hermano, de su resurrección, hermano, hubo una gran persecución, hermano, que los discípulos abandonaron sus hogares, iban predicando la palabra del Señor, y Pablo, en vez de que quería frenarlo, más la iglesia se multiplicaba. Algo hermoso, hermano, que nosotros debemos entender, que en los momentos difíciles, hermano, de lucha o de pruebas o de necesidades, hermano, la iglesia, hermano, no tiene que menguar, no tiene que frenarse,
De lo contrario es cuando más tenemos que predicar la palabra del Señor, porque es Cristo, el resucitado, el que cambia y transforma las vidas. Lleno de odio, hermano, camino a encarcelar a hombres y mujeres, no respetaba a este hombre, no se tentaba el corazón, hermano. Pero ¿cuántos creen que Dios defiende a su pueblo, hermano? Amén. ¿Cuántos creen que Dios defiende a su pueblo, hermano? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hermano, y Pablo había dispuesto los que encontrara, ya no solamente en Jerusalén, se trasladó a otra región pidiendo, hermano, cartas, permisos, para que pudiera, hermano, arrastrar a cárceles a hombres y a mujeres, a niños, a cuantos se encontrara en este camino, hermano. Pero Jesús se encontró, hermano, encontró al apóstol Pablo y lo rodeó de luz, hermano, y cayó de su caballo, hermano, porque le atraían, hermano, soldados. Y Pablo, ¿verdad?, le dice, mejor dicho, Jesús le responde, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Hermano, no estamos solos en la lucha, en la prueba. Dios está al frente, porque aquí vemos que Él se pone al frente. Pablo iba con los hermanos, pero Jesús dijo, no estás persiguiendo a mi pueblo, a los hermanos del camino. Me estás persiguiendo a mí. Y quien me persigue a mí va a tener graves consecuencias, hermano. Y aquí, hermano, cayó y Pablo, en este caso, en aquel tiempo era Saulo, y dijo, ¿quién eres, Señor? Dice, hermano, se presenta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Cuando las personas, hermano, le dicen cosas malas, que si usted ya es un cristiano, o cosas como esas, no se lo están diciendo a usted, están ofendiendo a Dios, hermano. Por lo cual Dios, hermano, si Dios, hermano, tiene misericordia, lo puede salvar. Y si no, arregla cuentas con ellos, hermano. Y vemos, hermano, que escuchó la voz, e incluso los soldados escucharon la voz, pero no vieron a Jesús. Prueba, hermano, de que Cristo resucitó, hermano. Amén. Otro caso, vamos a la Santa Biblia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y lo encontramos, hermano, bendito sea el Dios de la gloria. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 17. Alabado sea el Señor. Si hay algún hermano o hermana en Cristo que lo encuentre, puede darle lectura, ¿verdad? Glorificando al Señor en esta preciosa mañana. 1 Corintios, capítulo 15, verso 17. Gloria a Dios. ¿Alguien? Mi hermana Alicia, gloria al Señor. Amén. Sea el nombre del Señor. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. La pregunta es, bendiga a mi hermana. Pablo hace una pregunta porque en aquel tiempo habían distorsionado que Cristo no había resucitado, que era producto de su imaginación. Pero Pablo, hermano, guiado por el Espíritu Santo, pone una prueba muy sencilla, pero tan eficaz. Y dice, bueno, si Cristo no resucitó, como dicen algunos, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos tienen fe? A través de esa fe que han obtenido, dígame algo, hermano, que digan, Señor, yo tuve fe y tú me diste esto, o me respondiste en aquello, o me solucionaste esto. ¿Alguien, hermano, me lo puede decir, hermano? A través de la fe, ¿qué hizo Dios, hermano? ¿Alguien me lo podía decir? En mi caso, hermano, pues muchas cosas. Primero me dio confianza, seguridad, paz ante todo. Amén. Y ya lo segundo, hermano, pues le pedí con fe, hermano, un deseo, hermano, pues, que me hiciera todo un tractor, hermano, no teniendo de la nada, porque dije, Señor, me es imposible a mis fuerzas tenerlo, no lo puedo, me es imposible, pero Señor, para ti todo es posible, yo creo que tú lo puedes conceder. Hermanos, el Señor logró, hermanos. Amén. Mi casa, mi hogar, hermanos, se los testifico de veras, hermanos. Yo empecé con 1,700 pesos a construir un hogar, hermano.
Yo le pregunto a un albañil, ya mi casa casi terminada, y le conté toda mi historia y yo le dije, ¿qué pensarías de mí? Pues que estás loco. ¿Quién empezaría con 1.700 pesos a construir? Bueno. Hermanos, poder de Dios, hermanos, Amén. la fe mueve montañas, hermanos, todo se puede, Amén. podemos creer. Así es, hermano. Así que vuestra fe no es vana. Si Cristo no hubiera resucitado, todos los que le hemos pedido a Dios algo no obtuviéramos nada, hermano. Porque nuestra fe sería vana. Pero como Cristo resucitó y vive, nuestra fe está puesta en Jesús. Y todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él lo iba a hacer, hermano. Amén. Jesús dijo, hasta ahora nada me habéis pedido. Pastor, no, ¿cómo no? Ya tengo mi lista de pedirle a Dios. Sí, pero hermano, a veces pedimos, hermano, más de la cuenta. A veces pedimos más de lo que podemos darle al Señor, hermano. Pero aún así, hermano, cuando vuestra fe está puesta en Cristo y conforme a su voluntad, Él, hermano, responde. Así que Pablo, eso es lo que dijo. Si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. ¿Cómo es que usted ha recibido sanidad? Yo recibí sanidad, yo testifico, hermano, en Cristo Jesús, el Señor me sanó, hermano. Hace tiempo, hermano, tenía un dolor, hermano, probablemente era el apéndice o la vesícula, hermano. Ya tenía 8 días, ya no me dejaba respirar. Y me metí, hermano, 3 días de ayuno, hermano. En aquel tiempo apenas comenzaba. Ayuné, hermano, todo el día, cené la noche. Y comencé otra vez, hermano, y cenaba nada más por las noches. La última noche, hermano, cuando entregué mi ayuno, hermano, cené y me fui a la cama. Esta noche, hermano, precioso es el Señor, no lo puedo olvidar, hermano. Entró, hermano, un varón, hermano, un médico de blanco, hermano, normal. Con esa cosa, no sé cómo se llama, hermano, con esa cosita que hoy escucho en el corazón. Y me dijo, ¿dónde te duele? Y yo nomás le decía yo, porque ni tenía yo aliento, hermano, nomás aquí. Abrió su maletín. No sé qué sacó, hermano. Puso algo acá, hermano. Y eso fue todo. Yo desperté y el dolor hasta ahora jamás ha regresado. Vuestra fe no es vana. Vuestra fe está puesta en Cristo, el que venció la muerte, hermano. Y muchos de los que están aquí, por la fe los hizo salvos, los libertó del pecado, los libertó de los vicios, los libertó de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque vuestra fe está puesta en Cristo y no es vana. Cuando es vana vuestra fe, cuando, hermanos, no conocíamos a Cristo y poníamos nuestra fe por otras cosas que no eran dioses, hermano. Pero el Dios que adoramos en esta mañana, hermanos, es un Dios que está vivo y está ahí en su corazón, está ahí en su lugar, hermano. Amén. Así que, hermanos, alabado sea el Señor. La Biblia nos dice, mis hermanos, gloria al Señor, nos dice en 1 Corintios 15:20, estamos cerca, nos dice la palabra del Señor, permítame leerlo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, hecho, alabado sea el Señor. Si Cristo resucitó, usted y yo un día vamos a resucitar. Si el Señor nos permite morir y aún Cristo no viene, nuestros cuerpos van a estar ahí en la tumba descansando, hermano. Cuando suene la trompeta, aquella gloriosa trompeta que Cristo lo va a sonar, lo va a tocar, entonces, hermano, los que murieron en Cristo, esperando, hermano, al Señor Jesús, pero no vino, nos alcanzó la edad o la enfermedad, hermano, nos llevó a la tumba, no se preocupe. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, seguirá viviendo, hermano. Entonces, hermano, dará orden el Señor Jesús. San Juan 5:28-29. Y oiréis esa voz. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero entonces, hermano, vamos a resucitar si el Señor, hermano, nos permite morir. Y si, hermanos, el Señor no lo permite y viene Cristo cuando estamos vivos, entonces, hermanos, seremos juntamente arrebatados con los que murieron. Se levantarán de las tumbas, hermanos.
Oh, gloria al Señor. Igual como, hermano, nuestro bendito Dios, la muerte no los va a poder detener, hermanos. Las tumbas van a ser abiertas y entonces, hermanos, los muertos en Cristo, desde Adán hasta en ese tiempo que Cristo venga, ellos van a ser primero levantados y tras ellos la iglesia que está viva será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Ahí, mi amado hermano en Cristo, habremos vencido ya, hermano. Ahí, hermano, será la gran victoria de la iglesia, porque nos iremos a la presencia de Dios, hermano, con cuerpos glorificados, con cuerpos nuevos. Amén. Oh, ya vienen los achaques, ya me duele acá, ya me duele la rodilla, que ya me duele acá. Oh, hermano, cuando Cristo venga por su iglesia, o los que estuvieron muertos por una enfermedad, tomarán cuerpos sanos, incorruptibles e inmortales, hermano. La muerte no los va a poder detener, simple y sencillamente y grandiosamente, porque Cristo resucitó, hermano. Amén. Por eso, hermano, nuestra fe no es vana, está puesta en el Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Primera Corintios sigue diciendo, hermano, alabado sea el Señor, el 15, capítulo 15, versos 3 y 4. Habrá un hermano que lo pueda leer. Primera Corintios, capítulo 15, versos 3 y el 4. Mi hermanita May, gloria al Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Oiga, hermano, la Biblia, nuestro Dios nos enseña que primeramente, hermano, Cristo murió, hermano, conforme a la escritura antigua. En el Antiguo Testamento, los profetas, Isaías capítulo es el más que, hermano, profetizó de la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, hermano. En Isaías capítulo 53, todo ese capítulo es el más claro, hermano, la profecía de lo que iba a pasar del Señor Jesús. Por eso dice, y conforme a las escrituras murió. Sí murió, hermano. Pero dice el texto que leyó mi hermana, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Amén. Entonces, hermano, San Mateo capítulo 27, hermano, nos narra, hermanos, la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Si usted quiere leerlo, léalo, hermano. La palabra del Señor dice que había mujeres, hermano, que el día viernes, hermano, había muerto nuestro Señor Jesucristo. Pero por causa de la Pascua, hermano, no se podía tocar cuerpo muerto, porque de otra cosa la ley decía que en que tocara cuerpos muertos iba a estar contaminado. Entonces ellos guardaban la ley y tenían la costumbre el pueblo de Israel de que los muertos los ungían, hermano, con especias aromáticas, los preparaban, hermano, los cuerpos. Pero como, hermano, la muerte de Cristo fue rápidamente, hermano, llegó el sábado y nadie pudo hacer nada, nadie se movía, era día de reposo, hermano. Entonces se cuenta desde el día viernes, hermano, el primer día, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, un día. De la mañana al otro día, a 6 de la tarde, segundo día. Y de ahí de las 6 de la tarde al otro día, a las 6 de la mañana, es el tercer día. Cristo resucitó al tercer día. Y dice la Santa Biblia, en los evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas y Juan, hermano, nos narra los últimos capítulos porque es la resurrección de Cristo. Pero me impacta, hermano, cuando hablo de la resurrección de Cristo, porque, hermano, los discípulos que estaban con Jesús, los que vieron a Jesús, los milagros que hacía y todo aquello hermoso que Jesús calmó la tempestad, todo, hermano, que hasta Pedro caminó sobre las aguas, hermano, se acobardaron, mis hermanos. Esos varones que estaban con Jesús se acobardaron, hermano. Y se fueron a esconder, hermano, en un lugar porque los buscaban para perseguirlos, quizás para apresarlos. Todos los seguidores de Jesús. Pero a veces las mujeres son más valientes, hermano. A veces creemos que son las más débiles. Estas no.
Esas son muy de... No, hermano, a veces son las más valientes, hermano. Y ahí mientras los discípulos estaban encerraditos, porque acabamos de leer, hermano, el libro de los Hechos, estaban encerrados. Ahí por eso Jesús llegó y se presentó en medio de ellos. Pero las mujeres no, hermano. María, Magdalena, Salomé, hermano, estaban al pie de la cruz, hermano. Fueron las únicas que siguieron a Jesús hasta el último momento. ¿Dónde estaban los discípulos? La Biblia dice que todos huyeron, hermano. En este caso los varones, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor en estos momentos. Pero, hermano, amaneciendo del día domingo, las mujeres, hermano, hay algo precioso que, sí, la mujer pudiéramos decir, a veces también tiene sus errores y defectos como nosotros los varones, hermano, y a veces se les cree que son muy chismosas, entrometidas y todo aquello pudiera ser, ¿verdad? Pero, hermano, cuando se entregan al Señor son unos instrumentos poderosísimos en las manos de Dios. Porque, hermano, no hubo otra persona más que María y María Magdalena. Quizás se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ir temprano, a las primeras horas del día domingo, a ungir el cuerpo de Jesús, porque no nos dio tiempo. Se atravesó el día de reposo y tenemos que, nuestra tradición, ungir con aceite, con especias aromáticas, preparar el cuerpo. Y la Biblia nos dice que se levantaron muy de mañana, aún oscuro. Por eso es que la iglesia cristiana, hermano, no es una regla, no es un mandamiento, pero es un ejemplo a seguir. Por eso es que los cultos de resurrección se hacen de madrugada, hermano. Aún estando oscuro, recordando lo que hicieron estas mujeres. A lo mejor no sé cuánto les costó despertarse. Dice mi esposa, mis ojitos no se abren, porque se abran, ¿verdad? A lo mejor nos cuesta trabajo. Pero imagínense estas mujeres, las dos o quizás tres, se pusieron de acuerdo y hermano, no les importó. ¿Y quién nos va a acompañar? Imagínense si hubieran dicho, vamos a decirle a los apóstoles que nos acompañen. Si estaban más acobardados ahí metidos, hermano. Entonces ellos dijeron, no, que ni contamos con ellos. Vámonos, tú y yo vamos a ungir a nuestro maestro. Y corrían, dice la Biblia, iban corriendo a prisa, antes que el sol, hermano, amaneciese. Y cuando llegaron, hermano, la piedra donde estaba puesto el cuerpo de Jesús estaba removida. Una enorme piedra, hermano. Que la palabra del Señor, hermano, no quiero entrar en detalle porque nos vamos a llevar más tiempo. Yo se lo narro. Usted busque, hermano, en los evangelios, hermano, la resurrección de Cristo, las últimas páginas de cada evangelio. Y narra cada experiencia, y entre ellas dice que los fariseos habían ocupado a soldados que guardaran la tumba de Jesús, porque le dijeron a Pilato, envía soldados, porque dijo que iba a resucitar. A lo mejor van a ir sus discípulos, roban el cuerpo y van a decir que resucitó. Y ahí estaban esos soldados. La Biblia dice que cuando un ángel descendió, hizo un gran terremoto, hermano. Y la piedra fue removida, que los soldados casi quedaron como muertos, hermano. Al ver al ángel, literal, hermano, mover la piedra enorme, hermano. Y se quedaron como muertos. Y Jesús se levantó de la tumba, hermano. Y salió. Ya no estaba ahí. El ángel se fue. Los soldados, quizá, hermano, corrieron, hermano, después de susto, porque la Biblia dice fueron a dar el informe. Llegaron María, hermanos, estas mujeres, y entran, y no ven a su maestro, ven al ángel sentado en la tumba. María, pensando que dice que era el hortelano, el que cuida, ahí, hermano, hace el aseo, vamos a decirlo así, arregla las tumbas, cosas como esas, le dijo, Señor, ¿dónde pusieron a mi Señor? ¿Dónde se lo llevaron? Dímelo para que yo vaya y lo unja. Y el ángel le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí. Ha resucitado, como dicen las Escrituras. Ahora va delante de ustedes. Va delante, alcanza. Ahí los va a encontrar. Oiga, hermano, dice la Biblia que a estas mujeres les sobrecogió temor, hermano. ¿Y cómo no? Yo creo puede decir conjugación, hermano. Les sobrevino un temor, pero a la vez una gran alegría.
¿Cómo estoy viendo un ángel que me está diciendo que Cristo resucitó? Salieron, hermano, corriendo a darle la noticia a los apóstoles. Llegó, hermano, y Jesús se presenta y María lo ve y se postra, hermano, y le dice, Rabí. Y Jesús le dijo, aún no me toques, María, no he sido todavía glorificado al Padre, pero ve con mis hermanos, diles que yo me voy a encontrar con ellos. Diles que he resucitado. Y hermano, las mujeres van y entran, hermano, quizás ni tocaron, entraron a donde estaban escondidos los discípulos. Y le comenzaron a decir, Cristo ha resucitado. ¿Y qué creen, hermano? Que los discípulos no le creyeron. Por eso es que digo, a veces dentro de la iglesia, aún conociendo a Dios, hay duda, hermano. Nos pasa como Tomás, o somos peor que Tomás, hermano. Entonces, hermano, incluso hasta los discípulos, dice la Santa Biblia, que se burlaban de las mujeres. Estas mujeres, dice, están locas. No, ya están trastornadas. Fíjate hasta dónde llega la incredulidad. Pero, hermano, al ver la insistencia, dos de ellos, hermano, corrieron a ver al sepulcro, que fue Pedro y que fue Juan, hermano. Pero Pedro estaba más ya grande de edad, hermano, que sea como yo, o más viejito, hermano. Y estaba otro jovencito, hermano, que a lo mejor como Brian, así jovencito, que si nos agarramos ahorita y digo una carrera, pues yo creo que me da una arrastrada, hermano. Pues así, hermano, Juan, hermano, dice que corrió Pedro, se adelantó, pero Juan, que era más joven, lo pasó como bala, hermano, y llegó primero Juan, a ver si había sido cierto lo que las mujeres habían dicho, y efectivamente, Cristo había resucitado, hermano. Amén. Así que, hermano, no esperemos, ¿verdad? A que nos den pruebas. Mira, cree que Cristo ha resucitado. Lo creemos por fe conforme a la Escritura. Nos dice la palabra del Señor. Primeramente murió, pero después, hermano, resucitó al tercer día, como está escrito, hermano, en la palabra del Señor, hermano. Así que, hermano, una de las piezas fundamentales o el cimiento de la iglesia es la resurrección de Cristo, hermano. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 10, verso 9. El apóstol Pablo, hermano, declara, hermano, que la propia salvación del pecador está condicionada si cree en la resurrección de Cristo. Aquel que no cree en la resurrección de Cristo no va a encontrar la salvación, hermano. ¿Quién tiene Romanos 10:9? Mi hermano Torro. Dice la palabra del Señor así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo, o mejor dicho, cuántos creemos que el Padre levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos? Amén. Amén. Entonces somos salvos. Amén. Si el enemigo te mete la idea en la cabeza, tú no eres salvo, tú has hecho esto, no te ha perdonado, repréndalo en el nombre de Jesús, porque nuestra fe está puesta en Cristo el resucitado, hermano. Ahora la prueba vigente para nuestros tiempos, esto es para los que vivieron, ahora para como prueba indubitable para toda la humanidad entera, aún está, hermanos, el sepulcro en Israel y está vacío, hermano. No he tenido el privilegio de ir, yo no sé si un día nos conceda el Señor ir. Son tierras hermosas donde el Señor Jesús pasó, pero bueno, esa es otra cosa. Pero la única, hermano, que ahí hay muchas tumbas de muchos hombres famosos que murieron, hermano. Y pudiera estar del profeta Mahoma, pero ahí están sus huesos podridos, hermanos, ahí están. Y pudiera estar de otros hombres, hermanos, famosos, pero ahí están sus cuerpos, hermano. Pero en la tumba de Jesús, que hasta ahora es muy famosa, visitado por cientos de miles de turistas, hermano, y que por testimonio de esas personas creyentes, cristianos, e inclusive dan testimonio personas que no son creyentes, que cuando pasan a ver la tumba vacía, porque solamente encuentran un letrero, hermano, hay un enrejado y un letrero que dice: aquí estuvo el cuerpo de Jesús. Estuvo, hermano, porque ya no está ahí, hermano.
Y dicen a esas personas que, hermano, al pasar ahí, sienten, hermano, algo, hermano, para ellos que lo conocen a Dios, dicen una fuerza sobrenatural. Es la presencia de Dios impregnada en esa tumba, hermano. Cristo resucitó. Nadie lo puede negar, hermano. ¿Cuánto glorifican a Dios? Segunda Timoteo 2.8. Vamos a la Santa Biblia. Segunda Timoteo 2.8. Rápidamente algo lo encuentra, hermano. Segunda Timoteo 2.8. Así que el que confiesa, hermano, al Señor con su boca y lo cree en su corazón y cree que Jesús se levantó de los muertos, es salvo, hermano. Es salvo por fe, hermano. Gloria a Cristo. ¿Qué dice, hermano? Segunda Timoteo 2.8. Mi hermana Rocha. Así se ve la palabra. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Cuando dice acuérdate de Jesucristo, el resucitado. Hermanos, cada año recordamos solamente, pero en realidad, hermano, es que todos los días tenemos que recordar al que resucitó, hermano. Todos los días. Para la iglesia, hermano, no debería de ser una fecha especial, Semana Santa. Para la iglesia espiritual debería de ser todos los días santos y vivir una vida santa, hermano. Recordando al Señor Jesucristo, su muerte, su crucifixión, su muerte y su resurrección, hermano. Todo el día, todo el tiempo. Por eso Pablo, la Biblia, le aconseja a Timoteo: acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David, del que resucitó de los muertos. Acuérdate, no te olvides, porque si nosotros nos olvidamos de Cristo, mis hermanos, Él no nos olvida. Él nos tiene en su mente. Pero que si nosotros persistimos, hermanos, en olvidarnos del Señor, dice la Biblia, Él también, dice segunda de Crónicas 7:14, 9:27, Él también te desechará. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que recordemos al Señor Jesucristo. Bueno, y ahí donde estamos, 1 Corintios 15:5-8, vamos a la Santa Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versos 5-8. Habrá un hermano o hermana que lo encuentre, le puede dar lectura. 1 Corintios capítulo 15, versos 5-8. Amén. ¿Alguien lo encontró? Mi hermano Chucho lo encontró. Adelante, mi hermano. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, el Señor Jesucristo se les apareció a todos, primero a Cefas, luego a Pedro, luego a los 12, luego a 500 hermanos a la vez. Él es omnisciente, hermano. Jamás se le ocurre, como alguien me dijo: hermano, yo estoy pidiendo a Dios, pero soy paciente porque no me ha respondido. Yo pensando, dije, sí, hermano, Dios ha de responder. Dice, yo creo que Dios no me responde porque pues tiene muchas peticiones que le hace el pueblo de Dios en todo el mundo. Y pues imagínese, me dice, ¿a dónde estará mi petición? ¿En cuál archivo? Dice, pues tiene que ir contestando uno por uno. Y le dije, no, mi hermano, está equivocado. Si así fuese, hermano, nos vamos a morir, no vamos a recibir nuestra respuesta. Pero el Señor Jesús no, Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, hermano. De modo que Él atiende las peticiones al mismo tiempo en todo el planeta Tierra, hermano. No me lo pregunte cómo eso, porque esa es la omnisciencia de Dios. Ese es su poderío del Señor. Esa es su majestuosidad de nuestro Dios. ¿Cómo le hace? No lo sabemos, pero Él atiende, hermano, nuestras súplicas. Y si usted le clama en la madrugada, ahí está el Señor. Él no está dormido, hermano. Y si usted le clama a medianoche, ahí está el Señor. Lo está atendiendo, hermano. 24 horas del día, todos los días del año, hermano. Él nos atiende, hermano. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén. Entonces, ese Dios poderoso que resucitó
ahora lo tenemos, mis hermanos, de nuestro lado. Por eso que debemos de tener la confianza que Cristo está con su pueblo. Amén. Por último, el significado de la resurrección de Cristo, hermano, nos trae 3 puntos muy esenciales, hermano. Ya vimos las pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitable? ¿Perdón? Indudable. ¿Qué más? ¿Por acá dijeron? Seguro. ¿Qué más? ¿Qué significa indudable? Innegable, hermano. Entonces no se puede negar, hermano. Ahora ese Cristo de poder lo llevamos en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos va moldeando poco a poco, diariamente, hermano. Amén. El poder del Espíritu Santo. Pero, hermano, el significado de la resurrección de Jesús tuvo 3 puntos. Vamos rápidamente, encontramos uno. Son los 3 y vamos a terminar con esto. Hermano, declara su deidad, hermano. Cuando Jesús resucitó y le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Declaró su deidad. Y dice la Biblia, Romanos 1:4, vamos a la Santa Biblia. Ahí el Señor Jesús declaró su deidad al resucitar, hermano. Vamos a ver qué significa, hermano, deidad. Bueno, lo que usted busca el texto de Romanos 1:4, la deidad significa ser sobrenatural, divino o sagrado. Entonces con razón dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Estábase declarando un ser sobrenatural que está por encima de las huestes infernales, por encima de la muerte, por encima de los demonios. Que el Señor lo reprenda. Él es un ser sobrenatural. Él declaró su deidad. Está por encima de todos, hermano. Amén. Dice la Biblia, hermano, Romanos 1:4. ¿Qué lo encontró, hermano? Romanos 1:4. Mi hermana Rochi, gloria al Señor. Así dice la palabra, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Fue declarado, ¿qué, hermano? ¿Qué dijo el texto? ¿Qué fue declarado, hermano? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la resurrección de entre los muertos. Y si agregamos Filipenses 2:9 al 10, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 2:9 al 10? Dice la palabra del Señor, hermano, que él, hermano, vamos a la Santa Biblia, para no quitarle, no añadirle. Filipenses 2:9, 10, hermano. Rápidamente, hermano, si usted me gana, rápidamente puede darle lectura a la Santa Palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Filipenses 2:9, 10. Dice, escuche: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, tenemos que doblar rodillas, ¿verdad que sí, hermano? Más cuando venimos, hermano, a la casa del Señor, hermano. Es una casa, hermano, en donde alabamos al Señor, ¿verdad? Tenemos que venir con respeto, hermano, arrodillarnos ante la presencia, a menos que haya un espacio pequeño, hermano, para no doblar rodillas, no hay problema, hermano. Pero si pudiéramos, es la mejor adoración, hermano, con sinceridad cuando doblamos rodillas. Y lo hacen los que están en los cielos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, hermano, y todo lo que las huestes que están allá arriba en el cielo, doblan rodillas ante el Señor Jesucristo. Los que están en la tierra, que son animales, hermano, las bestias del campo, hermano, aves de los cielos, los que habitan hermano, en los mares, y el ser humano tiene que doblar rodillas, hermano. Yo recuerdo, hermano, bien el eclipse, hermano, del año, hermano, creo que del año 94, 95, hermano. Mi papá había tenido unos borreguitos, hermano. No sé si aquí fue la misma situación, pero allá, hermano, los tenía pastando cuando vino el eclipse, hermano. Y dijo, papá, vamos a meter los animales porque, pues, a lo mejor se pueden espantar. Cuando fuimos a traerlo, hermano, de verdad, no miento, hermano, nunca había visto semejante cosa, hermano.
que los borreguitos, hermanos, no estaban ni acostados ni estaban echaditos. Simplemente, hermanos, sus dos patitas de enfrente estaban dobladas al frente. Eran tres que tenían papá y estaban, hermano, así de rodillitas sus patitas de enfrente. Oiga, hermano, de verdad, hermano, yo me quedé impresionado, hermano. Aún, hermano, incluso los animalitos reconocen el poder y el señorío de Dios que tiene el control en la naturaleza, hermano. Pero nosotros no, hermano. Ni siquiera le dimos gracias a Dios o que Dios nos guarde, hermano. Pero, hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que incluso a los mismos infiernos donde mora toda la maldad ahí del enemigo, que Dios lo reprenda, hermano, tiene que doblar rodillas al que vive por los siglos de los siglos, hermano. Amén. Así que, mis hermanos, hermano, al resucitar declaró su soberanía, declaró que es un Dios, un ser sobrenatural, un ser divino, sagrado, hermano, todopoderoso, hermano, y no hay semejante a él ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hermanos. Así que esa es su deidad, hermano. ¿Por qué no, hermano, rendirle, hermano, el tributo a ese Dios poderoso que resucitó? Dos, el significado de su resurrección, hermano, ya nos enseña que declaró su deidad, o sea, su soberanía, su sobrenatural, su ser, hermano. Y dos, declara su señorío, hermano. Vamos a la Santa Biblia. Ahí donde estamos, Romanos capítulo 10, verso 9, hermano. El texto que hace unos momentos leímos, pero vamos a volver hermano, a retomarlo. Hermano, Romanos 10, 9, hermano, gloria al Señor. ¿Alguien ya se lo aprendió? ¿Se lo aprendió, hermano, este precioso texto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Declaró el señorío, hermano. Hoy ya no te cuesta gastar, ya no se te cobra por ser salvo. La salvación es gratuita, solamente debes de creerlo y recibirlo, el sacrificio en tu corazón, y el Señor te salvará. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Y por último, dice la palabra del Señor, hermano, que el significado de su resurrección, hermano, nos declara su deidad, su señorío, pero también, hermano, algo que hizo hermoso y encierra todo lo que los seres humanos necesitamos. Nos justifica, hermano. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 17. Gloria al Señor. Primera Corintios 15, 17. ¿Alguien lo encuentra, hermano? Ya lo encontró, le puede dar lectura. Primera Corintios 15, 17. Gloria al Señor que lo encontró, hermano, gloria a Dios. Mi hermana May, gloria al Señor. Dice así su bendita palabra. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Nos justifica, ya lo habíamos leído, nos justifica, hermano, por su resurrección. La palabra justifica quiere decir que nosotros éramos injustos y que merecíamos, hermanos, la muerte, el castigo. Pero, hermano, al resucitar Jesús, hermano, o mejor dicho, desde que tomó en nuestro lugar en la cruz y resucitar, hermano, Cristo nos justificó por su sangre. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, hermano. Cristo nos ha justificado. Y aunque, hermano, hayamos hecho lo más horrible, pecaminoso, espantoso, hermano, en nuestra vida anterior, Cristo lo borró, hermano. Borró todos estos nuestros pecados. Los sepultó, dice la palabra del Señor en el libro del profeta, o sea, y los echó al más profundo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Ya somos justificados. Ya somos lavados en la sangre de Cristo. Amén. Así que si el enemigo, hermano, le viene a decir, no es cierto, no le crea, repréndalo en el nombre de Jesús. Ahora usted es una nueva criatura. Pastor,
¿y qué pasa si yo resbalo? ¿Y qué pasa si yo vuelvo a caer? No te preocupes. La mano poderosa de Cristo te sostuvo ayer, te sostendrá hoy y te sostendrá mañana. Él es el que te puede levantar de donde quiera que te encuentres. Porque es un Dios, hermano, que padeció todas nuestras debilidades. Dice Hebreos, ¿verdad? Que no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Así que, hermano, Él nos va a justificar. Así como por Adán entró la muerte y el pecado y pasó a todos los hombres la condenación, así por un solo hombre llamado Jesucristo, hermano, todos seremos justificados por la obediencia de aquel que venció a la muerte. Ponte de pie, hermano. Amén. Tenemos todo a nuestro favor, hermano. Tenemos todo a nuestro favor. Solamente que debemos abandonarnos en las manos del Señor y no confiar en nuestra propia fuerza o en nuestra propia prudencia, hermano, sino confiar en Cristo. Amén. Así que, hermano, esa resurrección ya vimos, hermano, lo conoce todo, lo sabe Dios todo. Si hemos fallado, hermano, si en algo, hermano, hemos fallado al Señor, ven a Jesús. Él puede restaurar. Él está con sus brazos abiertos. ¿Quieres arreglar cuentas? Porque hoy es Santa Cena. Hazlo. Dios está dispuesto a perdonar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy infinitamente gracias, Padre, por tu palabra.